Ciao a tutti, benvenuti al nostro corso di italiano. Oggi siamo nella lezione numero 14. Come prima facciamo sempre la revisione del compito della lezione numero 13, la quale era completare con il verbo stare e il gerundio. Vediamo l'esercizio numero 1. Tu stai perdendo tempo. Numero 2. Io sto studiando italiano. Numero 3. Luisa e Matteo stanno mangiando la pizza. Numero 4. Voi state scrivendo una lunga lettera. Numero 5. Luca sta pulendo il garage. E numero 6. El bambino está durmiendo. Espero que no hayas tenido problemas con estos ejercicios y si lo tuviste, no dudes en comentarme. Nella lezione di oggi vedremo i pronomi diretti e indiretti. Bueno, los pronombres, así como en español, se usan igual en italiano, que es para sustituir al nombre y evitar la repetición de palabras. Y tanto los directos e indirectos pues se subdividen también en átonos y tónicos, como en español. Aquí les dejo una tabla con cada uno de ellos. Acá los pronombres directos con sus átonos y tónicos, acá sus pronombres indirectos, siempre también con sus átonos y tónicos, su significado en español, para que ustedes la estudien detenidamente. Y he marcado estos en amarillo pues porque tendría un poco a confundirle porque se dice diferente a español. No, miren, si ustedes se fijan, no es mucha la diferencia con los demás. Mi, me, ti, te. Pero en este caso, li se utiliza en los pronombres indirectos. Li se utiliza tanto para la tercera persona singular como para la tercera persona plural. Entonces hay que tener un poco de cuidado, así también como li y le, que significa les. Uno para masculino y otro para femenino plural. Pero lo veremos mejor pues con los ejemplos. Bueno, comencemos entonces con i pronomi diretti, quando si usano. En muy sencillas palabras se podría decir que estos se usan si la pregunta es quién o qué. Por ejemplo, chi porta qué cosa? Il vino. ¿Quién lleva el qué? ¿Qué? El vino. Lo lleva Gianni. En italiano entonces sería lo porta Gianni. Este pronombre lo sustituye a il vino, ¿no? Para simplificarlo entonces se dice lo porta Gianni, no, il vino lo porta Gianni. Lo porta Gianni semplicemente. Veamos otro ejemplo. Leggi qué cosa? Le notizie. ¿Lees el qué? Las noticias. Y la respuesta a esta pregunta sería no, non le leggo mai. En este caso el pronombre le está sustituyendo a le notizie. Otro ejemplo sería chiamo chi mio padre ogni giorno, que entonces se simplificaría en lo chiamo ogni giorno. Aquí en español debería ser llamo a quién, aquí debería ir una A, ¿no? Pero llamo a mi padre, pero en italiano existen ciertos verbos en los que se omite esa A. Por ejemplo, chiamo mio padre, no chiamo a mio padre. Ahora les mostraré una lista de verbos que digamos que son los más usados que podríamos tener problemas para usarlos en italiano.
Pues como les estaba diciendo, está el verbo chiamare, que en español sería llamar, ¿no? Llamar a alguien. Si lo tradujéramos literalmente sería chiamare a qualcuno, invece no. En italiano se omite esa a qualcuno y simplemente si dice chiamare qualcuno, como en el ejemplo que le estaba dando anteriormente. Chiamo mio padre. Y así tenemos estos otros verbos, posiblemente los más usados. Aiutare qualcuno, non aiutare a qualcuno, semplicemente aiutare qualcuno. Amare qualcuno, aspettare qualcuno, ascoltare qualcuno, capire qualcuno, cercare qualcuno y conocer qualcuno. Entonces es importante que se aprendan estos verbos y ya en el camino irán aprendiendo también qué otros verbos se utilizan de esta manera, omitiendo la A que se utiliza en español. Bueno, pasemos ahora entonces a los pronombres indirectos que se usan si la pregunta es ¿a quién o a qué? Veamos algunos ejemplos. Telefono a chi? A mio padre ogni giorno. ¿Qué se resumiría esto en gli telefono ogni giorno? Bueno, recuerden que es el mismo ejemplo, solo que anteriormente decíamos llamo mio padre, ¿no? Que no podíamos utilizar la A, pero si utilizamos el verbo telefonare, sí puedo utilizar la A, ¿no? Telefonare a qualcuno, sí lo puedo decir, pero no puedo decir chiamare a qualcuno. Veamos otro ejemplo. Hai scritto a chi? Ai ragazzi? ¿Le escribiste a quién? ¿A los chicos? La respuesta sería sí. Gli ho scritto ieri sera. Sí, les escribí anoche. Entonces, el pronombre gli sustituye ai ragazzi. Este ejemplo dice, posso fare una domanda aquí a voi. Esto lo podríamos decir entonces como posso farvi una domanda o vi posso fare una domanda. No puedo hacer una pregunta a quién, a vosotros. Podemos decir como puedo haceros una pregunta o os puedo hacer una pregunta. O sea que el pronombre lo puedo poner al final o al inicio de la oración. Bueno, pero tenemos más cosas que decir de los pronombres directos e indirectos y las he colocado como notas importantes. Veamos la primera. El pronombre la se usa para referirse a alguien cuando se habla formalmente. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo. Dottore, c'è un paziente che la aspetta da 2 ore. O sea, doctor, hay un paciente que lo espera desde hace 2 horas. Aquí tendríamos el error de decir en italiano, dottore, c'è un paziente che lo aspetta da 2 ore. Invece, se tiene que utilizar, si se habla de manera formal, se tiene que utilizar ese pronombre de la. Si fuera informal, podríamos decir, dottore, c'è un paziente che ti aspetta da 2 ore. Invece estamos hablando formalmente. Otra nota pues sería que en italiano no pueden usarse pronombres átonos y tónicos en una misma oración. O sea, en español se puede decir a mí me gusta ir a la playa, ¿no? A mí me gusta. Estamos haciendo un átono y un tónico en una misma oración. En cambio, en italiano yo no puedo decir a me mi piace andare in spiaggia. Se dice a me piace andare in spiaggia o simplemente mi piace andare in spiaggia. Okay, eso es muy importante
de no cometer este error. Otra nota importante sería lo y la se convierten en L apóstrofe cuando le sigue el verbo tener en el pasado próximo. Tener, que en italiano si dice avere. Por ejemplo, hai comprato il pane? Sì, l'ho comprato. ¿Compraste el pan? Sí, lo compré. Lo comprato. Bueno, este lo tiene muchísimos más usos que espero que los podamos ver en lecciones próximas. Otra nota sería que si el verbo está en infinitivo, o sea, recuerden que son los infinitivos los que terminan en are e ir. En italiano are o ire. El pronombre entonces se puede unir al verbo. Por ejemplo, guardare. ¿Posso guardare la TV? Una respuesta podría ser sí, la puoi guardare. O podría ser sí, puoi guardarla. ¿No? Como entonces se puede unir al verbo guardare, puede ser guardarla. ¿Qué cosa? La TV. También pueden unirse al verbo uno si el verbo está en imperativo. Recuerden, los imperativos son aquellos verbos que es como si uno estuviera mandando a alguien. Por ejemplo, mangia il panino. Se podría resumir en mangialo. Mangia il panino, mangialo, cómete el sándwich, cómelo. También se puede unir al verbo si está en gerundio, o sea, los verbos que terminan en ando, endo. Por ejemplo, mangiando il panino non avrai più fame. Comiendo el sándwich no tendrás más hambre. Que se podría decir como mangiandolo non avrai più fame. Se une entonces al verbo, el pronombre, al verbo mangiando, mangiandolo. Los pronombres directos pueden unirse al adverbio ecco, muy utilizado en italiano. Eccola, imagino que sí, más de alguna vez han escuchado ecco. Se puede utilizar ecco simplemente para decir es aquí o eccola, ella aquí, o aquí está ella, o eccomi. Y así con todos los pronombres, eccomi, eccoti, eccoci, eccoci qua. Ok, entonces hasta aquí nuestra lección número 14 y ahora vamos a dejar la tarea de esta lección que sería también de seleccionar los incisos correctos. O sea, ustedes deberán colocar cuál es el pronombre correcto para cada oración. Por ejemplo, cerchi l'ombrello, sí. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Sí, la cerco, sí lo cerco. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y como siempre, las respuestas las veremos en nuestra próxima lezione. Ok, e fin qui la nostra lezione numero 14. Recuerda suscribirte a mi canal y también puedes seguirme en mi página de Facebook Aprende Italiano con Lu HN. E ti aspetto nella prossima lezione. Un forte abbraccio a tutti. Ciao ciao!